Muy bienvenidos, amigos y hermanos nuestros en nuestro Señor Jesucristo. Continuamos estas pláticas sobre la familia católica, sobre el matrimonio y la familia católica, y les agradezco a todos aquellos que han procurado invitar a otros a compartir el video, de tal manera de hacer este apostolado al servicio del hogar católico, del hogar cristiano, temeroso de Dios, ansioso de ser un remanso de paz en medio de este mundo impío, tan enemigo de la familia que nos toca vivir. Pongámonos en la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia, y ofrezcámosle este momento de formación católica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes sé tú mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Amén. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les recuerdo, estamos continuando el capítulo sobre la familia ideal, según la mente de Dios, según el sentir de la Santa Iglesia, la familia tal como debiéramos todos querer procurar vivirla. Hemos visto lo que supone ese ideal. El que no tiene este ideal, esta idea de familia cristiana, es porque tiene otra idea en su corazón, a veces inconscientemente, porque estamos rodeados y bombardeados incluso de una propaganda ferozmente anticristiana, terriblemente contraria a la familia. Y eso, indudablemente, que mucha gente la confunde y a veces incluso imperceptiblemente la capta, digamos, en contra del ideal cristiano. Otros, por desgracia, culpablemente, tienen una idea falsa de la familia, sea porque rechazan conscientemente, explícitamente el ideal cristiano, sea también porque han descuidado un deber muy importante para un católico, que es el de estudiar la doctrina sagrada, el estudiar la doctrina cristiana. Y los casados, los que son llamados por Dios a formar un hogar, están no solamente obligados a estudiar la doctrina católica, cristiana en cuanto al credo, a la oración, a los sacramentos, a los mandamientos, considerados, digámoslo así, en general, sino que también están obligados a conocer e incluso a ser expertos acerca de cómo debe ser un hogar cristiano. Un médico se supone que tiene que ser experto en el rubro de la medicina que él trata. Un profesor, ¿no es cierto?, tiene que ser experto. Un profesor de matemática tiene que ser experto acerca del rubro matemático que le toca enseñar. Y bueno, los esposos cristianos, unos novios católicos que quieren casarse porque ven que Dios los llama a esta santa vocación,
bueno, tienen que irse haciendo expertos acerca de lo que debe ser el hogar cristiano, lo que debe ser la vida católica de un hogar temeroso de Dios y amante de sus mandamientos. Teniendo esto en claro, hemos visto la primera nota característica de un hogar católico que responde a este ideal de la familia según el corazón de Dios. Esta nota es que debe aspirar, debe trabajar por ser profundamente religioso. Ya vimos distintos aspectos de esa vinculación religiosa que supone para el hogar cristiano. Podríamos decir en muy pocas palabras, ¿no es cierto? Y brevísimamente, bueno, supone en primer lugar, evidentemente, estar casados por la iglesia los esposos. Porque si no están casados por la iglesia, en realidad no hay un hogar cristiano. Porque en realidad no se ha conformado una familia según el corazón de Dios. Por cierto, en la situación que estamos, no sería extraño que haya gente que no está enterada de eso. Bueno, sepan que tienen que arreglar su situación y pueden hacerlo delante de los sacerdotes, contrayendo santas nupcias y así legitimando su unión. Incluso a uno mismo le ha tocado muchas veces, y seguramente a otros sacerdotes, reiteradamente nos ha tocado de resolver estas situaciones, la gente se confiesa, arrepentida, incluso todos los niños nacidos fuera de la unión legítima, se los incorpora en la libreta matrimonial por la iglesia. Entonces, es un nuevo comenzar y esos niños son legitimados y queda todo puesto en el camino que corresponde. El segundo aspecto que vimos también, que es muy importante para ajustarnos a este ideal católico de la familia, es el culto del trabajo y la práctica de la sobriedad y el ahorro. La vida cristiana, incluso en el hogar, incluso para aquellos que no están llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo de una manera más estrecha, como es con los que abrazan los consejos evangélicos en la vida religiosa, también supone tomar la cruz para seguir a nuestro Señor. Entonces, obviamente, con las particularidades propias de la vocación matrimonial, de la vocación a la formación de una familia. Como decía San Francisco de Sales, que siempre escribe maravillosamente en la introducción a la vida devota, bueno, unos esposos que son llamados por Dios a formar un hogar cristiano, no están llamados por Dios a tener la pobreza de un convento capuchino. Ya se entiende. Porque si no, ¿cómo van a poder formar un hogar cristiano con una pobreza de convento capuchino? Es otra manera de vivir el desprendimiento y este espíritu de sobriedad y de ahorro. Una manera propia de aquellos que viven en el mundo sin ser del mundo, que es lo propio y común a la vocación cristiana de aquellos que no abandonan el mundo por los votos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Este culto del trabajo, este amor al trabajo, teniendo presente que es uno de los medios más relevantes para nuestra santificación, el cumplimiento de nuestros deberes de Estado, se manifiesta de una manera muy clara, ¿no es cierto?, en la madre, en la esposa, que está 24 horas sobre 24 trabajando en un trabajo que no es apreciado, que no es reconocido por el mundo, por la sociedad, pero que es admiración de los ángeles y de los santos del cielo, en la misma medida en que ella lo hace con amor de Dios, en unión con la Santísima Virgen. Y
por cierto, ¿no es cierto?, esa gran obligación y ese gran honor que tiene el esposo cristiano de ganar con el sudor de su frente lo que es necesario para alimentar, para vestir, para dar cobijo a su mujer y el fruto de su amor matrimonial, que son el don precioso de los hijos. ¿Mm? ¿Qué trabajo? ¿Qué importancia de cuidarlo? ¿Qué importancia de hacerlo bien? Y en vistas, y antes de entrar en el tema de hoy, en vistas a ampliar este sentido del trabajo, incluso ir disponiendo a nuestros niños en el sentido del trabajo, qué importancia es la alegría de cumplir bien nuestras obligaciones, que nuestros hijos lo vean, con qué espíritu de sacrificio, mi papá, mi mamá trabajan, el papá sale fuera del hogar, la mamá dedicada a tener la casa bonita, a que las cosas estén lindas y agradables, a que haya calor de hogar, con cuántos sacrificios. Sí, pero no solamente que los niños lo aprendan viéndolo, sino que ellos mismos vayan abrazando sus respectivas obligaciones. Se entiende, ¿no es cierto?, según sus edades, según las posibilidades, según la sabiduría de los padres. Pero les cuento una anécdota porque la encontré muy bonita y me parece que viene muy bien para este punto y pasar al tema propiamente de hoy, que es eh, que bautizando en un hogar a un bebé, fruto de la situación que todos conocen, ¿no es cierto?, estas cuarentenas y qué sé yo, había una pequeñita de 6 años, no tenía 7, le faltaba medio año para cumplir 7, que estaba muy atenta, muy preocupada de ver lo que iba a pasar con su sobrinito, y conversando salió que ella tenía como tarea todos los días, 6 años, repito, todos los días tenía como tarea hacer su cama, hacer su cama, ordenar sus juguetes y barrer su pieza. ¿Qué les parece? Sería lindo que todo el mundo que está viendo estas pláticas, los casados, ¿no es cierto?, dijera, ah, igual que mi hija, igual que mi hijo. Pero yo no sé si en todos lados eh, uno puede ver una cosa así. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí en esa niña que está siendo educada así, una va adquiriendo, digamos, el amor al deber y su contribución también a la felicidad y a la paz, a la alegría de su familia. Y el día de mañana se está preparando justamente a ser, si Dios la llama al matrimonio, a ser una buena esposa, una buena madre, y a transmitir a sus hijos el ideal de un hogar cristiano. Entonces veamos ahora el tercer rasgo de la familia tal como la piensa Dios. La familia tal como siempre el pueblo cristiano la tuvo en su corazón. Un ideal que supone, por supuesto, una vocación particular, porque no depende exclusivamente de los esposos realizarla, pero que ha sido un ideal muy hermoso y que ha animado a grandes sacrificios a los esposos católicos. Y me refiero al ideal de tener una familia numerosa, si así Dios lo dispone, claro, es siempre la condición, porque por eso les digo, no depende exclusivamente de los esposos. Tener una familia numerosa, si así Dios lo dispone. Muchas veces los sacerdotes escuchamos, cuando se nos preguntan acerca de estas cosas, ¿cuántos hijos es el deber de tener? ¿Cuántos hijos, padre, será que Dios quiere que nosotros tengamos? Y bueno, la respuesta no puede ser que uno le dijera, mire, sabe, usted tiene que tener 5 hijos o tiene que tener 15 hijos. ¿Cómo puedo decir una cosa así? El deber es tener los hijos que Dios quiera darnos. Ese es el deber. Y ese deber se corresponde, claro está, al deber de los esposos que
ponen en acto, digamos, que ejercitan los derechos conyugales. Entonces, es en función de eso que está este ideal de la familia numerosa. Esta idea que se fue introduciendo poquito a poco, ¿no? De que con la propaganda del mundo, las ideologías, de la política anticristiana que nos rodea, de que hay que tener pocos hijos, supuestamente así se los enseñaría mejor, porque no es verdad. Hay que tener pocos hijos porque el mundo está sobrepoblado, tampoco es verdad. Suma y sigue, ¿no es cierto? Se podrían poner muchas de estas cosas. Y bueno, ante eso, no nos olvidemos jamás. Los hijos son el don más precioso que Dios da a los esposos que se aman. Los hijos son el regalo más precioso que un esposo le puede dar a su mujer que la ama. Los hijos son el regalo más precioso que una esposa le puede dar a su marido quien ama. Entonces es algo maravilloso esto, maravilloso. Si así Dios lo dispone, si así Dios lo dispone. ¿Cuántos esposos se aman tiernamente y quisieran tener muchos hijos y no llega ninguno? O llega solamente uno. ¿Cuántos esposos tienen varios hijos y quisieran recibir más hijos del cielo y no llega nunca ese hijo tan deseado? Es si así Dios lo dispone. Entonces estamos hablando de un tesoro maravilloso, de un ideal preciosísimo, y si me permiten la comparación para que nos entendamos, frente al error que propaga el mundo, saber responder, porque indudablemente todas las madres cristianas que han tenido la bendición reiteradamente de recibir hijos, saben muy bien en carne propia que han sido objeto de burla, de desprecio, de risitas, de comentarios desagradables, como si hubieran hecho algo mal. Hoy en día, si alguien hace algo mal, nadie se burla, ni le hace risita, ni una cosa, ¿no? Por nada. Pero eso sí, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado que usted tenga de nuevo un niño. Mucho cuidado que ustedes reciban la bendición de un hijo. Entonces, ¿qué se le puede responder ante estas afirmaciones, ante estos tratos, digamos, que suelen padecer los hogares cristianos, conscientes de su sublime misión celestial, llenar el cielo de elegidos? Es que uno no se pone de acuerdo, el marido de la mujer, para, para tener hijos, como se podrían poner de acuerdo si van a tener uno o dos perritos, uno o dos gatitos. ¿Se dan cuenta? En eso podrán poner de acuerdo, porque eso depende de ellos. Vamos a tener una o dos palomitas en una jaulita. Bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, quién se hace cargo, quién va a alimentarla, que no sé qué. Pero los hijos no es lo mismo. Eso depende de Dios. No estamos hablando de tener unos animalitos. Estamos hablando del regalo más precioso que recibe unos esposos cristianos, unos esposos que se aman en Dios y para Dios, y que quieren llegar juntos al cielo con la corona maravillosa de los niños que Dios les haya dado. Entonces estamos hablando de cosas muy serias y de cosas maravillosas. ¿Qué responsabilidad más grande? El ser fieles al llamado de Dios. Cantando las delicias del hogar según el corazón divino, el salmista nos dice, y la iglesia lo repite permanentemente en su liturgia, especialmente en la liturgia del matrimonio católico: tu esposa será como una vid llena de fruto en el interior de tu casa. Tus hijos serán como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Miren qué imagen más hermosa. La fecundidad del seno esponsal es una bendición, no es una enfermedad, no es un mal, no es un tumor, es una bendición,
es un fruto maravilloso, un fruto maravilloso. Mi madre, que en paz descanse, y les pido que la encomienden en sus oraciones para que esté en la gloria del cielo, muy emocionada me decía que cuando entró la partera, o la monjita, no me acuerdo el detalle preciso, ¿no es cierto?, después de la sala de haber dado a luz, le dijo, ¿y qué le trajo su amor? Miren qué lindo. ¿Y qué le trajo su amor? El mundo no sabe de amor. La ONU no sabe de amor, desgraciadamente, hoy en día. Las ideologías mundanas y la televisión no saben de amor. Nosotros tenemos que ser expertos en amor y en amor cristiano. Tu esposa será como una vid llena de fruto en el interior de tu casa. Tus hijos serán como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Ustedes saben que las Sagradas Escrituras, un texto del Salmo, ¿no es cierto?, es palabra de Dios. Está inspirado todo lo escrito. No puede haber error en las Sagradas Escrituras, es imposible, es palabra de Dios. Dense cuenta que Dios nuestro Señor quiso, al poner el ejemplo de la familia, tal como Él la tiene en su corazón, como un regalo que está dispuesto a conceder muchas veces, no siempre, pero muchas veces a quienes que se lo piden, pone la comparación del parrón, de la vid, de la parra, del árbol que da la uva, y de el olivo. ¿Han caminado debajo de un parrón para ver la fecundidad del parrón? Si no es casualidad, no es casualidad. Es que Dios quiere hacer participar a los esposos de su fecundidad. La fecundidad de Dios, por supuesto, es infinita, ¿no? La de los esposos no. Pero es una participación de la fecundidad de Dios. Como la paternidad es una participación de la paternidad de Dios, va a decir el apóstol San Pablo. ¿Han visto el árbol del olivo? ¿Han visto esas ramas llenas de olivos? A mí lo que más me gusta es el parrón, porque he caminado muchas veces bajo un parrón. Qué bonito, qué hermosura. Bello espectáculo entonces el del parrón, del que cuelgan gruesos racimos de uvas, y el de una mesa donde muchos hijos comen del mismo pan amasado con los sudores del padre y preparado por el cariño insustituible de la madre. ¡Qué maravilla! Hoy en día un niño cuando ve esas grandes mesas antiguas de comedor, ¿y por qué tan grande la mesa? En Chile, desgraciadamente, la mayor parte de los niños son hijos únicos. La mayor parte no tiene papá ni mamá. O papá o mamá, la mayor parte. Los que viven con el papá y la mamá son poquísimos. La media, cada vez que le pregunto a algún joven de confirmación, qué sé yo, de 40 niños por curso, unos 4 o 5 viven con el papá y la mamá solamente, 35 no. Suelen ser esos 5 los que tienen hermanos. 3, 4. Muy raro que tengan 5 hermanos. Pero dense cuenta que vean una mesa, de esas mesas largas que todos hemos visto de niños, y no sepan para qué es una mesa tan larga. Es que antes había muchos niños. Era muy normal eso. Y qué bonito un comedor con esa mesa. En una familia de muchos medios o una familia de pocos medios. Porque era común a las familias cristianas. Pobres o ricas, ricas o pobres.
Qué dicha la de los padres que cada día se sientan a la mesa rodeados de numerosos hijos. Son su corona, son su corona. ¿Y quiénes tienen coronas? Los reyes. El rey es él, la reina es ella. Es que no hay reino donde no hay súbditos. Y los niños son justamente los súbditos de sus padres. Son los principitos de esta familia real, que aspira a llegar al reino eterno de la gloria. Cuantos más hijos, más padres. Cuantos más hijos, más padres. Dios me ha bendecido con 3 hijos, soy 3 veces papá, 3 veces mamá, no una sola vez. Y si Dios me ha bendecido con 6, son 6 veces papá, 6 veces mamá. Con 9, 9 veces papá, 9 veces mamá. Con 12, 12 veces papá, 12 veces mamá. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosura! Es asomarse al cielo. Cada uno de esos niños es como una faceta distinta de la vida de los padres. Para cada uno de ellos tienen los padres un lugar reservado en su pensamiento y en su corazón. Cada niño no es un número en el corazón de un papá y de una mamá de una familia numerosa. En ninguna familia, obviamente, pero en una familia numerosa no son un número. Recuerdo hace mucho tiempo, me tocó ver una película con mi madre, y era el caso de una familia numerosa, con problemas, una familia con varias dificultades económicas, y cuando la hija mayor creció, fruto de las cosas mundanas que escuchó, se comenzó a confundir, veía a su madre que tenía más hijos, más hermanitos, y su madre se enfermó y su madre se iba a morir. Ya no me acuerdo exactamente si tenían 7, 8, 9 hijos. Y hay un diálogo muy lindo en esa película cuando esta muchacha le dice a su madre que le ha dado una gran rabia contra su papá porque dice que es culpa de él. Culpa de él, imagínense el pensamiento eh, que la pobre muchacha había adquirido. ¿Eh? Era culpa de él que su mamá se fuera a morir y la culpa la tenía porque había tenido muchos hijos. Y su madre le respondió tan hermosamente, diciendo que cada uno de esos hijos, por más que estuvieran económicamente en dificultades, por más que hubieran problemas en la familia, en el matrimonio, cada uno de esos numerosos hijos habían sido encargados a Dios con todo el amor de su corazón. Y que ella estaba tan agradecida de Dios por cada uno de sus hijos. Y que ella amaba tanto a su papá, cuyo amor esponsal había sido así bendecido por Dios. Mira la impresión para una muchacha, ¿no? 14, 15 añitos. Escuchar hablar así a su madre. Qué hermosura, seguramente, ¿cierto? Era una película, pero qué lección más bonita, ¿no? Qué lección más digna de ser guardada, anotada por los ángeles en el libro de la vida, para la gloria del cielo. Entonces,
no hay ningún niño que esté de más. Nunca habrá un niño que esté de más para unos esposos. Y contrariamente a lo que muchos creen, tener una familia numerosa no es un privilegio de gente rica, porque eso ha sido una de las ideas que el demonio ha introducido en el pensamiento de muchos cristianos. No es un privilegio de familias que tienen todo asegurado económicamente, ya no digamos ricos, ¿no? Pero tienen asegurado económicamente. Porque como decían nuestros mayores, no hay riqueza más grande para una familia pobre, ¿eh? Pero honrada. ¿Eh? No hay riqueza más grande, tesoro más grande que el tesoro de los hijos que han recibido de Dios. Y no hay que olvidar jamás, para ver las cosas según Dios, que de eso se trata aquí. Al ver la familia según la idea que Dios tiene de ella. Y por eso es nuestro ideal al cual aspiramos como hogar cristiano. Y es el ideal de la iglesia. El ideal de la iglesia. Digan lo que digan algunos en la iglesia, contrariando este ideal de Dios, contrariando lo que la Santa Madre Iglesia ha enseñado siempre en su doctrina y en el ejemplo de los esposos santos. Estamos ante una bendición maravillosa, ¿eh? Y quien tiene a Dios, nada le falta. Usted tiene a Dios, nada le faltará. Usted unos esposos temerosos de Dios, nada le faltará. Porque justamente podríamos decir, ¿no es cierto? Como pequeño reino cristiano que es un hogar católico, podríamos decir que la norma constitucional, la gran máxima que debe regular el amor de los esposos, el amor de un hogar cristiano, es la confianza en la divina providencia. Saber cuánto nos ama Dios, saber que los esposos son socios, digámoslo así, colaboradores del plan amoroso de Dios, plan amoroso que es eterno y que consiste en llenar el cielo de elegidos. Y que esa es justamente la gran dignidad de la tarea esponsal. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25, están los párrafos a meditar y a saborear para alimentar en el corazón de los esposos esta confianza en la divina providencia. Son uno de los pasajes más hermosos salidos de los labios divinos del Salvador del mundo. Por esto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, pensando si tendréis para comer o para beber, ni por vuestro cuerpo pensando si tendréis con qué vestiros. Son las preocupaciones de los padres, familia, ¿no? El comer, el vestirlos. ¿Es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen cosechas en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No valéis vosotros más que ellas? Como les decía al principio, no se trata aquí de ponerse de acuerdo el marido y la mujer, tener una, dos o tres palomitas en una jaulita.
un perrito y un gatito. ¿Y quién se hace responsable de él? No se trata de eso. Estamos hablando del tesoro más grande de los esposos que se aman, de los esposos llamados por Dios a formar un hogar cristiano. Y agrega nuestro Señor. Y por otra parte, ¿puede alguno de vosotros, por mucho que se preocupe, alargar un momento más su vida? Y del vestido, ¿por qué os apuráis? Mirad los lirios del campo cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Y con todo yo os aseguro que ni Salomón con todas sus galas se vistió como uno de ellos. Entonces el rey Salomón fue una cosa impresionante. El esplendor de su corte real, del lujo que llegó a adquirir. Ni el rey Salomón, dice nuestro Señor, ni el rey Salomón se vistió con las maravillas con que Dios viste a los lirios del campo. Dígame si no está hablando el amor de Dios a los hombres en estas palabras tan hermosas. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy reverdece y mañana será arrojada al fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo qué vamos a comer o beber o con qué nos vamos a vestir. Los gentiles son los que sienten preocupación por todas estas cosas. Que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. No os inquietéis, pues, por el día siguiente, que el día siguiente ya tendrá sus inquietudes. Bástale a cada día su preocupación. Es decir, nuestro Señor nos dice con toda claridad y precisión que esta mentalidad que está instalada en la sociedad y que desgraciadamente ha contaminado la mente de muchos cristianos, de muchos bautizados, católicos, es propio de los paganos, de los gentiles, es decir, de los que no conocen al verdadero Dios, de los que no conocen el plan eterno de amor que tiene la Santísima Trinidad para con los hombres, que no conocen la misión que Dios le ha encomendado a los esposos cristianos. Ahí está el problema de fondo. Y no estamos hablando de algo de algo que no tenga repercusiones en la vida práctica. Es lo que está detrás de por qué la sociedad actual se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Porque ha sido corrompida la fuente de la sociedad misma, que es el hogar. Se ha descristianizado la fuente. Se ha ensuciado, digámoslo así, ¿no es cierto? Han echado veneno en la fuente, donde debiera salir aguas cristalinas. Por eso, alguien de familia numerosa podría decir si en algún momento le faltó comida, techo, vestido. Y en los tiempos que estamos, creo que es muy importante de hacer asociaciones de familias numerosas para apoyarse las unas a las otras. Porque hasta las leyes están en contra del hogar fecundo. Decía un psicólogo actual comentando una máxima muy linda que el pueblo cristiano todavía, la gente adulta por lo menos, ¿no es cierto?, ha escuchado, le escuchó de sus padres cuando había más fe en la tierra que hoy. Un niño viene al mundo trayendo un pedazo de pan bajo el brazo.
Cada niño que viene a este mundo trae debajo del brazo un pedazo de pan. Hace un par de semanas atrás salía en las noticias una foto para que vean la diferencia, ¿no? El contraste. Salía la foto de un chiquitín precioso, recién nacido, que había nacido en la mano, teniendo en la mano el método anticonceptivo que tenía puesto su madre. Yo me imaginaba que el niño, de la foto, precioso, le está dando un golpe ¿eh? a la humanidad atontada con todo este paganismo, con todo este egoísmo, con todos estos disparates que se dicen y se repiten como si nada. En la mano tenía el dispositivo intrauterino. Ya me imagino la alegría que va a ser para esa madre esa criatura. Y espero que lo haya bautizado, por supuesto. Que no esté morito. Y comentaba este psicólogo esta máxima tan bonita que tiene muchas consecuencias, tiene muchas aplicaciones, decía él, pero él como psicólogo decía una cosa muy interesante. Decía que cada niño, la llegada de cada bebé para los padres, significa un descubrimiento, una floración en los padres, dentro de ellos mismos, de fuerzas desconocidas. Mira qué interesante, mira qué bonito. De fuerzas desconocidas. Un amor inimaginable que los despierta a hacer esfuerzos de magnitud que trascienden las fronteras emocionales y físicas antes establecidas. Esa fuerza, esa emoción, les leo lo que dice él, ese enorme amor que arrasa es el pan que los chicos traen al mundo y que alimenta a los que lo guiarán en sus primeros pasos. Muchas personas evalúan su vida y la idea de ser padres sin contar en su mapa mental con ese alimento que los niños traen debajo del brazo. Mire qué bonito, qué interesante. No les sabría decir al psicólogo, se me olvidó copiar el nombre, pero miren qué bonito lo que dice. Psicología de buena ley. Psicología de buena ley, que por desgracia hay mucha que no lo es de buena ley. Y estos esposos que no tienen en cuenta de esto, dice, agrega él, el psicólogo, evalúan la situación de criar hijos con los recursos actuales, sin entender que en el camino aparecerán en ellos nuevas fuerzas desconocidas. De hecho, a veces se ve a los hijos como gasto, como sacrificio, como peso, sin entender que ellos más bien, más que sojuzgar, los van a liberar. Más que encadenarlos, los van a liberar de las ataduras que los tienen prisioneros, del materialismo que los tiene tan acogotados. ¿Notan ustedes que buena parte de la crisis que vive el mundo hoy en día es consecuencia de esto, de haber cerrado las fuentes de la vida, de haber rechazado el ideal católico de la familia numerosa? En Europa, los sistemas sociales de jubilación, qué sé yo, ya nada se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque no hay fuerza laboral, porque no hay nuevas generaciones. Por eso viene la justificación, hay que traer gente del extranjero. Claro, porque son países que se han avejentado. Los sistemas sociales funcionaban en la medida que hubieran nuevas capas de nuevas generaciones más abundantes que mantuvieran a las generaciones que pasaban a jubilarse.
todo eso ya no puede ser. ¿Mm? Entonces, las familias numerosas es una bendición. Quizás es una bendición que yo no he recibido. ¿No? Unos esposos que han querido tener una familia numerosa y no han recibido de Dios esa bendición. Bueno, son bendiciones, ¿no?, que se obtienen de rodillas, si Dios quiere darlas. Y si Dios no ha querido dárselas, por algo será. Pero Dios ha tenido en cuenta sus oraciones para bendecir y apoyar a otras familias que sí quiso dárselos. Esos son designios ocultísimos de la Santísima Trinidad. En el cielo los entenderemos mejor el porqué. A veces matrimonios que se aman mucho y que no han tenido familia, ningún hijo. Otros que les ha costado un mundo tenerlo. Después de 20 años de matrimonio, recién llegó el único hijo que Dios les dio. Dios sabe eso. Dios sabe eso. Sabemos que su plan es lleno de sabiduría. Entonces, adoremos este designio del amor divino acerca de la familia numerosa. Y veamos que contrariamente a lo que se dice de la familia numerosa como si fuera una irresponsabilidad, hay que tener tupé. Hay que tener tupé. Es justamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque justamente los esposos responsables ante los ojos de Dios, que tienen el legítimo derecho y lo ponen en práctica de sus obligaciones conyugales y con la disposición de recibir el fruto de su amor conyugal y que lo reciben de hecho, hay muchos que siguen todos los pasos, ¿no es cierto?, y no lo reciben de hecho, adoremos el designio divino. Pero los que lo hacen y que Dios lo bendice con los hijos, ¿se puede decir que son irresponsables? Evidentemente al revés. Hay que decir que son responsables. Responsables de lo sagrado de sus obligaciones. Porque el fin primero del matrimonio, por ley natural y por ley divina revelada, es la procreación y educación de los hijos para el cielo. No es otro el primer fin. Ese es el primer fin. Hay otro fin en el matrimonio, pero subordinados a ese primer fin. No es algo que inventan los esposos, es lo que Dios estableció en su plan eterno de amor. Y todas las Sagradas Escrituras, partiendo desde el primer libro del Génesis, cuando creó Dios nuestro Señor el santo matrimonio en el paraíso terrenal, que unió en santo vínculo indisoluble a Adán y Eva, nuestros primeros padres, recibieron justamente esta misión, el multiplicarse, llenar la tierra de adoradores del verdadero Dios y el cielo de elegido. Por eso en las Sagradas Escrituras se van a alabar una y otra vez la bendición de la fecundidad, la bendición de la familia, la bendición de los hijos, la bendición de la familia numerosa, a quien Dios se la quiera dar. Y por eso, sin pretender ocupar toda la temática al respecto, estamos aquí viendo el ideal de Dios, el gran pensamiento de Dios para realizar su plan eterno de amor. No vamos a entrar en detalles particulares, de situaciones puntuales, digamos. Es muy importante lo que decía el padre Plus, que fue un padre jesuita, digamos, que escribió muchas obras de instrucción popular, que decía, antes de estar preocupados de determinar los medios
lícitos, ¿se entiende? Si no, no hay, no es posible. Los medios lícitos de la regulación de la fertilidad, antes de estar preocupados de eso, lo que tenemos que tener claro, sobre todas las cosas, es el ideal. La idea matrimonial, según Dios, el plan de Dios al cual estamos llamados a cooperar. Eso es lo primero. Queremos dar vuelta a todas las cosas. Primero estamos siempre con las excepciones. No, hay que conocer la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla santísima que tenemos de por medio aquí? Que tenemos que honrar y alabar y hablar bien de ella. Y que es una muestra más del amor de Dios hacia nosotros. Es justamente esto. Este llamado a participar de la paternidad divina, a cooperar en ella. Que no es solamente engendrar a los hijos, sino educarlos para el cielo, es decir, participar no solamente desde el punto de vista natural de la paternidad en cuanto a principio de la vida, sino de la paternidad sobrenatural, que es la más grande de todas, llenar el cielo de elegidos, y por eso educarlos en nuestra santa religión, la única verdadera, la religión traída por Dios desde el cielo para nuestra salvación eterna. Entonces, decía el Padre Plus que lo que sobre todas las cosas hay que hacer es examinar a conciencia las razones, las razones que aconsejan tener una descendencia numerosa. Miren qué bonito. Quizás varios que me escuchan queden sorprendidos, porque claro, porque el planteamiento se ha dado vuelta. Hemos puesto la excepción por encima de la regla. Razones de caridad cristiana, de caridad sobrenatural, es decir, razones que merecen el premio de la eterna gloria, para con los hijos, que dependen del llamado a la existencia de sus padres, y en consecuencia, el llamado a poder llegar al cielo. Pero ¿cómo van a llegar al cielo si nunca llegaron a la tierra? Si en el plan amoroso de Dios primero hay que pasar por la tierra. El llamado de Dios a engendrar esos hijos que Dios en sus planes tiene reservados para este matrimonio, para este otro matrimonio. Y que es una vocación, un llamado de Dios a ese matrimonio que se ama, a esos esposos amantes. Les tengo reservados unos guaguitos, unos bebés, unas perlas preciosas para su corona esponsal. Razones de caridad. ¿Se dan cuenta del agradecimiento de parte de esos hijos? En la gloria del paraíso, eternamente. Gracias papá, gracias mamá, porque allá nos conoceremos. En paréntesis, los invito a ver las pláticas sobre la vida eterna. Pero allá los hijos agradecerán a sus padres de haber sido engendrados, porque si no, no estarían ahí, no hubieran existido. ¿Se dan cuenta? Imagínense cómo vamos a agradecer ahí a nuestros tatarabuelos. Si no nos hubieran amado nuestros tatarabuelos, con nuestra tatarabuela no estaríamos aquí. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. No, si el plan amoroso de Dios es una maravilla, es una cosa, pero de asombrarse eternamente de lo que es el amor de Dios por las almas. Razones de caridad, dice el Padre Plus, para con la Iglesia. Que la Iglesia como sociedad, la sociedad fundada por Dios para la salvación del mundo, para la salvación de todas las almas que vienen a este mundo, y bueno, evidentemente son los padres los que presentan a sus niños para ser los hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Por eso dense cuenta, de los 7 sacramentos, el primero es el bautismo y el séptimo el matrimonio, como para unirlos, para que los esposos lleven al sacerdote y presenten a sus criaturas, a sus hijos según la carne, para ser los hijos adoptivos de Dios y de la Santísima Virgen, para incorporarlos a la familia de los hijos de Dios. Entonces también es de amor a la Iglesia. Y si la Iglesia está tan debilitada hoy por hoy,
Bueno, uno de los motivos es este también. ¿Cómo se ha disminuido? A Dios gracias, hay familias numerosas, a Dios gracias, bendito sea Dios, pero ¿cómo se ha disminuido de una manera notoria en toda la cristiandad esto? Esta bendición. Y por eso también, ¿por qué tan pocos sacerdotes? ¿Por qué tan pocas vocaciones religiosas, de monjitas, de religiosos? Bueno, porque eran, con mucha frecuencia, eran vocaciones que salían de las familias numerosas. De las familias numerosas. A veces han habido vocaciones, ¿no es cierto?, de un hijo único que Dios le regaló a unos padres. Sí, pero, pero por lo general eran de familias numerosas. Razones de caridad también para con la patria. De allí la crisis que vivimos en la sociedad, la descristianización de nuestras sociedades, de nuestras patrias, con las repercusiones tan terribles que estamos viviendo, en que se cae a pedazos, a pedazos. La vida civilizada. Y estamos llegando a la legalización brutal de las peores y más aberrantes prácticas. El retorno al paganismo. Lo decía nuestro Señor, el propio de gentiles, de paganos. Pero con el agravante que ahora se trata de pueblos cristianos, católicos, que se han paganizado, no de paganos que no conocían al verdadero Dios. ¿Cuántos sacrificios no están dispuestos a hacer unos esposos cristianos, católicos, por tener familia? En la historia de la iglesia, ¿cuántas veces han sido santos fruto de esos sacrificios, de matrimonios que no podían tener familia, que no llegaba nunca el fruto tan deseado de la bendición de un hijo? Me acuerdo en este momento, por no ponerle muchos ejemplos, ¿no?, de San Francisco de Paula, el fundador de la Orden de los Mínimos. ¿Qué peregrinaciones no hicieron? ¿Qué ayunos no hicieron sus padres? ¿Qué oraciones no hicieron sus padres? Para poder tener la bendición de la descendencia. Y tuvieron a San Francisco de Paula. Pensemos en San Joaquín y Santa Ana, que sufrieron tanto, tanto, por no tener familia. Y en la ancianidad Dios les dio la bendición, como el matrimonio maravilloso, ejemplar también de San Zacarías y Santa Isabel. Pero cuántos sacrificios por tener familia, porque no podían tener, porque no llegaba nunca. Porque les decían que no se podía, de que eran estériles. Pero ellos sabían que Dios es grande, el verdadero Dios es grande, y Él es la fuente de la vida. Y Dios se los concedió, sí, pero después de muchos sacrificios. Y resulta que algunos podían escuchar el llamado de Dios a recibir más hijos y no quieren escucharlo. Y no quieren escucharlo culpablemente, ¿se entiende? Qué ideal más hermoso el de la familia numerosa. Qué ideal más hermoso. Y no vienen al caso aquí las excusas que a veces se presentan, que la avanzada de edad, que muchas veces los hijos recibidos en la avanzada edad son los hijos que más alegrías han traído justamente a esos padres. Son los benjamines, ¿eh? Los benjamines, según el nombre del Antiguo Testamento. Por eso se dice Benjamín, pero le puso Benjamín al último de los niños. El problema económico, que justamente la bendición de los hijos, la bendición abundante de hijos,
es la que permite salir adelante y sobreponerse a las dificultades, a la dureza de la vida, y que toda una familia surja, y incluso logren unas mejores condiciones de vida, fruto de esa unión familiar con los hijos que Dios les dio. Entonces, qué triste lo que ha ocurrido a tantas familias, de manera especial a familias de orígenes humildes, ¿no es cierto?, que les han impedido tener hijos. Un crimen abominable ante los ojos de Dios. ¿Con qué autoridad hacen esto? Traspasando todo legítimo derecho, simplemente atropellando la santidad del matrimonio y de los mismos esposos, a quienes los han pasado a llevar en hospitales y en consultorios. La misma educación, pues olvida que es posible educar bien a los hijos, a todos los hijos, e incluso la bendición de numerosos hijos no es un impedimento, sino que es más encima un auxilio, una ayuda a la educación, a la buena educación de sus hermanos. Y terminemos ahora con unos pequeños datos que nos animen a amar este hermoso ideal cristiano. Esta faceta tan dulce, tan preciosa del plan amoroso de Dios para con la familia católica. San Francisco Javier fue el sexto hijo, es decir, sus papás tuvieron 5 niños antes, y recién salió el sexto, San Francisco Javier, el mayor de los misioneros después del apóstol San Pablo. San Bernardo de Claraval fue uno de 7 hermanos. Y si quieren una familia, leer la vida de una familia santa, maravillosa, es la familia que alcanzó a Cristo, la familia historia, la familia de San Bernardo de Claraval. Sería, creo, una lectura muy linda para un matrimonio, para una familia. Santa Teresita de Lisieux fue la última de 9 hermanos. Y tengan presente que sufrieron mucho los papás de Santa Teresita, que eran muy santitos, porque perdieron varias veces familia. Se les morían los niños, bautizados, por cierto, pero sufrieron, como es lógico, mucho. Santa Teresa de Ávila fueron 9 hermanos. San Luis, rey de Francia, fueron 10 hermanos. San Juan Bautista de la Salle, el gran patrono de las escuelas populares, fueron 10 hermanos. San Pío X, fueron 10 hermanos. San Roberto Belarmino, fueron 2 hermanos. San Ignacio de Loyola fue el último de los 3 hermanos que tuvo. San Francisco de Sales también fueron 3 hermanos. San Pablo de la Cruz fueron 16 hermanos. Santa Catalina de Siena fue la número 25 y ella fue la penúltima de los hermanos que tuvo. Y eso en cuanto a los hermanos. Porque quiero darle simplemente algunos datos antes de despedirnos. San Leonidas de Alejandría tuvo 7 hijos. Aquí estoy hablando de esposos, independiente de cuántos hermanos hayan tenido ella. San Leonidas de Alejandría tuvo 7 hijos. Santa Clotilde fue madre de 5 hijos. Santa Adelaida de Borgoña, madre de 5 hijos. Santa Brígida fue madre de 8 hijos. Santa Margarita de Escocia, madre de 8 hijos. San Luis, rey de Francia, padre de 10 hijos. San Fernando de Castilla, padre de 15 hijos. Santa Francisca Romana, madre de 8 hijos. La Beata Dorotea de Montau, madre de 9 hijos. San Nicolás de Flue, padre de 10 hijos. Es el patrono de Suiza. Entonces, ánimo, y decimos un Gloria Patri, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solamente un aspecto. En relación al bautismo, por supuesto, lo antes posible hay que bautizar a los niños. La legislación eclesiástica siempre le ha enseñado al pueblo cristiano de que es obligatorio bautizarlo cuanto antes. Es verdad, hoy en día no existe el riesgo que había antes, ¿no es cierto?, de muerte, muchas veces de los recién nacidos. Pero es muy claro de que no hay que dejar pasar más allá de un par de semanas. Entonces, es una grave obligación el bautizar lo antes posible a los hijos, y es una responsabilidad ante Dios asegurarse de que sean hijos de Dios y por lo tanto se les haya borrado el pecado original. Así que, por favor, a hacer pláticas o tomar contacto con su sacerdote lo antes posible y no dejar pasar más allá del mes. No se olviden que los hijos, nadie tiene derecho a tener hijos. No hemos dicho en ningún momento eso, por si acaso. Lo que sí, los esposos tienen derecho a pedirlo. Dios sabrá si lo concede, ¿no es cierto? Dios no prohíbe que los esposos le pidan hijos. Dios no prohíbe que los esposos ansíen tener una familia numerosa, no. Dios nos da ese derecho a pedírselo. Entonces, es muy importante rezar, imitar a los santos que tuvieron dificultades en poder alcanzar esta bendición, sabiendo que es una bendición, por lo tanto, es un don que Dios sabe si lo va a dar o no. Nosotros se lo pedimos con humildad, sin espíritu de rebeldía, por supuesto, adorando sus divinos designios. Se cuenta que San Joaquín y Santa Ana nunca se rindieron de este gran afán que tenían de ser bendecidos con un hijo de parte de Dios, y dice la tradición que Dios los bendijo justamente por manifestar esa confianza en el poder divino, cuando ya parecía que humanamente era imposible. Entonces, ánimo en ese espíritu de fe y de confianza. Pero también sepamos que hoy en día se va propagando prácticas contrarias totalmente a la ley divina. No voy a entrar en detalles ahora, pero indudablemente que son gravemente pecaminosas las prácticas que suponen la sustitución, el reemplazo del ejercicio de los deberes conyugales tal como Dios lo estableció. Otra cosa muy distinta, ¿no es cierto?, es que eventualmente, ¿no es cierto?, hayan intervenciones de la ciencia, no que reemplacen, no que supriman la actividad propia de los esposos, sino que auxilien, ¿no es cierto?, alguna dificultad biológica. Pónganle ustedes, ¿no es cierto?, que una esposa le hagan una operación para destapar, digámoslo así, las trompas, y que no haya dificultad. Bueno, eso no es ningún problema. Es un auxilio a la naturaleza, pero no es reemplazar la naturaleza. Entonces, la pretensión de reemplazar a la naturaleza bajo el pretexto de tener derecho a tener un hijo, eso es totalmente contrario a la ley de Dios. Es un grave pecado el hacerlo. Por supuesto, puede haber gente que no ha sido instruida, no lo ha sabido, no le han enseñado y no ha habido ignorancia. No entramos en otras profundidades, pero eso es para que lo esté muy claro. No hay problema con auxiliar a la naturaleza a realizar su fin, pero no supone suprimir la actividad propia de la naturaleza tal como Dios la estableció. Ánimo entonces a tener fe y mucha confianza en la divina providencia. No se puede bautizar a escondidas de los padres a los hijos de esos padres, por más que esos padres, siendo bautizados, cometan un grave pecado por el hecho de descuidar su obligación de bautizarlos. ¿Hay excepción a esto? Sí.
hay excepción. La excepción es que el niño estuviese muriéndose. Ustedes saben que el niño, pongámosle, ¿no es cierto?, de un primo, se está muriendo sin bautismo y sus padres se niegan a bautizarlo. El niño está en peligro inminente de muerte. ¿Ustedes pueden bautizarlo a escondidas? Sí, no solamente pueden, deben hacerlo, para asegurarle a esa pequeña criatura el cielo. Porque la única manera de bautizar, de asegurarle a un pequeño el cielo es el bautismo, el sacramento del bautismo. Claro que estamos hablando de niños que no tienen uso de razón. Pongamos en el caso, digamos, de que hubiera un niño que sí tuviese uso de razón y sus padres se niegan a bautizarlo y el niño quisiera ser bautizado. Una vez más, ustedes podrían bautizarlo dándole la instrucción fundamental, básica, ¿no es cierto? Que Dios es el creador de todas las cosas, que ese Dios, el único Dios verdadero, es la Santísima Trinidad, que la segunda persona, la Trinidad Santísima, bajó del cielo, se hizo hombre en las entrañas virginales de Santa María, para morir por nosotros en la cruz y salvarnos del infierno. Y que ese mismo Dios verdadero nos premia con el cielo a los que queremos servirlo y honrarlo, y castiga con el infierno a los que no se arrepienten de sus pecados, muriendo impenitentes en la desgracia de Dios. Esas 4 verdades fundamentales. No habría necesidad de más en un caso extremo. Entonces ese niño quiere ser bautizado, ese niño quiere recibir, quiere convertirse en hijo adoptivo de Dios. Sus padres se niegan. Yo lo puedo bautizar en peligro inminente de muerte. En peligro inminente de muerte. Más grande es cuando eventualmente, ¿no es cierto?, adquieran las posibilidades, digamos, de asumir sus responsabilidades. Y bueno, ahí ojalá que hay que apoyarlos mucho, ayudarlos mucho y animarlos en ese sentido. Entonces, y mientras tanto, padre, mientras no se pueda, porque no hay peligro de muerte, póngale, bueno, recen para que ese niño no vaya a morir por nada en el mundo con el pecado original. Recen para que logremos bautizar a ese niño como Dios manda y ojalá con la anuencia de su padre, porque los padres tienen la obligación de educar a ese hijo. El problema es que el bautismo de esa criatura y la obligación de educar al niño es una obligación que están íntimamente relacionadas. Dense cuenta que solamente, como decíamos, el fin primario del matrimonio es la procreación y educación de la prole para el cielo. Entonces, si un matrimonio se niega a bautizar a sus hijos, es porque se niega a educarlos cristianamente, a educarlos en la fe católica. Y en definitiva, el único motivo por el cual se podría negar a alguien el bautismo de sus hijos, es porque aquel que los pide el bautismo dice que no los va a educar en la Santa Fe Católica. ¿Se dan cuenta? Imaginémonos un caso hipotético, ¿no es cierto? Sí, no, mire, yo no los voy a criar como católicos, les voy a enseñar todo lo que es contrario a la Iglesia Católica, pero me interesa un papelito que diga que está bautizado para un trámite que tengo que hacer. No se puede hacer eso. Yo, como sacerdote, lo primero que quiero, lo más que quiero es bautizar a esa criatura, pero si esos padres se niegan a educarlo cristianamente, yo no puedo bautizar a ese niño, desgraciadamente, a causa de la culpa de sus padres, por culpa de sus padres que no le quieren dar la educación católica. Entonces, a rezar mucho por esos sobrinos, Bueno, y si sus padres no quieren bautizarlo, cuando esos niños van creciendo, ya son un poquito más grandes, qué sé yo, no sé, y entran en trato con uno, porque a veces uno no tiene cercanía con ellos. Y ellos ¿y quién hizo el cielo y la tierra? Bueno, yo les tengo que responder la verdad, pues ¿qué le voy a responder? Dios, nuestro Señor. ¿Y por qué celebramos Navidad? Y porque nació niño Dios en Belén. Oh, evidente, ¿cómo le va a responder a un niño con la verdad? ¿Qué responsabilidad más grande? Y decirle que ese niño Dios los ama tanto y que quiere él que un día se bauticen, que le recen a Dios y que le pidan en sus corazones inocentes de culpas personales mientras no tienen uso de razón, ¿no es cierto? Que recen para que sus padres los quieran bautizar. Claro, a veces pueden haber padres muy
algunos sectarios, qué sé yo, que si sabe que el niño está haciendo eso, se enfurezca y prohíba el contacto con uno. Bueno, ahí hay que ser prudente, pero con prudencia no carnal, sino con prudencia sobrenatural. ¿Mm? Porque ese niño puede también derretir el corazón, pongámosle de esa madre, que ante la solicitud de su hijo se da cuenta de que lo que pretende su padre, sectario, póngale que un masón, ¿eh? Y ella diga, no, pero si mi hijo me pide bautismo, ¿cómo le voy a negar eso? ¿Se dan cuenta? Es una gracia que estaría recibiendo para reaccionar. ¿Mm? Y noten ustedes que basta que uno de los cónyuges, uno de los padres de esa criatura quiera bautizarlo para que se lo pueda bautizar, porque ese padre se compromete a darle los que son católicos. Claro, con su pena de amenaza de muerte estamos hablando de cosas muy serias, digamos, ¿no? Donde ha habido verdadera violencia de amenazas eh, serias de este tipo, digamos, convendría que hablaran con un sacerdote docto en la materia para pedir consejo. Por supuesto, estamos hablando con un ejemplo como ese, con algo muy serio, ¿eh? Muy serio. Que claro que afecta a la validez del matrimonio. Estamos hablando de algo que se ha hecho efectivamente y hablando en serio, no que alguien dijera, si no te casas conmigo te voy a matar. Diciendo un disparate, pero diciéndolo en broma, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de cosas serias, muy serias. Algo que puede efectivamente ser motivo de nulidad matrimonial. No porque la iglesia anula un matrimonio, sino porque esa persona en su corazón nunca quiso, ni incluso cuando dio el sí, no pretendía dar el sí. Estaba bajo el terror de que la van a matar. Puede ser un hombre también, ¿eh? No necesariamente siempre una mujer. Puede ser un hombre, ¿no? Que lo amenazan así. Rezar, rezar pidiéndole a Dios, si están efectivamente llamados al matrimonio, que les mande una mujer, una buena cristiana en el caso de un hombre, o un buen esposo, un buen hombre en caso de una mujer. Porque yo puedo creer estar llamado al matrimonio y que Dios no me dé esa persona. Es como el casado que cree estar llamado a tener una familia numerosa, a eso me refiero, ¿no es cierto? Y bueno, y que Dios lo pruebe y no le dé muchos hijos o que no le dé ningún hijo o que le dé solo uno. Y aprovecho esto para decir, ¿no es cierto?, en función del ideal de la familia numerosa, que nunca hay que estar juzgando y ese matrimonio, ¿por qué no tiene más hijos? Supone que sabe usted, que sabe usted. Esas cosas son muy delicadas, porque no significa que estén haciendo algo mal. Puede ser que estén haciendo todo muy bien, como Dios manda, pero Dios no da más hijos. Familias, matrimonios que quieren tener familia y no llega nunca el niño. No es porque estén haciendo algo mal. Y con sus oraciones, en los planes amorosos de Dios está repartiendo esos méritos y qué sé yo, entre muchos otros hogares, entonces están cumpliendo una misión dentro del plan de Dios. Entonces todo es muy bonito y muy profundo y muestra la grandiosidad de nuestra cooperación al plan de Dios, de parte de los mismos esposos con su oración por la familia, por su propia familia y por las otras familias. Por eso reitero, no se trata de cualquier familia numerosa, se trata de tener los hijos que Dios quiera darnos. Tener todos los hijos que Dios quiera darnos. No es una cosa como matemática, ¿no? Se casó a los 20, podría tener 25 hijos, no sé, sacando unas cuentas por ahí, si le saliera un par de mellizos, qué sé yo, entonces si no tiene los 20 hijos, está mal. No, señor, usted está haciendo cálculos que usted no debe hacer. Los cálculos son del tatita Dios, del tatita Dios.
por su culpa, descuidar el bautismo de un niño por varias semanas, pasando más allá del mes, en principio se entiende que hay una falta grave. Porque estamos hablando que por su culpa, varias semanas más allá del mes, no una, no dos, no tres, varias semanas más allá del mes, por su culpa. En principio estamos hablando ahí de una falta que sería pecado mortal. Miren, hay un discurso del Papa Pío XII sobre la familia numerosa, muy bonito, con cosas de mucho interés. Y el Papa Pío XII dice una cosa muy impresionante y que responde a eso. Dice que cada uno va a ser juzgado por sus responsabilidades individuales. Y que por lo tanto a usted Dios no lo va a juzgar. No lo va a juzgar por esas necesidades de la colectividad terráquea. Usted va a ser juzgado por su responsabilidad como esposo, como esposa cristiana. Y algo muy profundo, muy impresionante, muy actual. Es eso lo que va a ser objeto de nuestro juicio. Mire, ¿qué tiene que ver usted, porque usted trae un niño más a este mundo que le va a afectar a los pingüinos? Si los pingüinos se casan una sola vez con su pingüina, va a tener todos los pingüinitos que Dios les dé. Todo lo contrario. En el mismo mundo de la naturaleza inferior al hombre, porque la naturaleza inferior al hombre, la naturaleza humana es superior a la naturaleza no racional, está al servicio del hombre y está lleno de enseñanzas justamente en este orden de cosas. Todo el mundo de la naturaleza infrarracional es una alabanza justamente a la fecundidad. Y le dan gloria a Dios así. Le leo la frase del Papa Pío XII. La providencia divina es una verdad y una realidad, pero decide actuar, realizarse a través de cooperadores humanos. Por lo general entra en acción y sale en nuestro auxilio cuando ha sido llamada y llevada por la mano del hombre. Y le encanta estar escondida detrás de la actividad humana. Entonces, mi cooperación a las necesidades del mundo está justamente en que yo responda a mis obligaciones particulares. Y en el caso de los esposos, que legítimamente recurren a sus derechos conyugales, es estar dispuestos a recibir el coronamiento de su amor conyugal con la bendición de los hijos. Y no nos olvidemos del capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de San Mateo. Constitución escrita con letras de oro para los esposos. Confianza en la divina providencia. ¿Cuándo tenemos una familia numerosa? ¿A partir de cuándo hay una familia numerosa? Y bueno, comienza a ser una familia numerosa, podríamos decir, con la bendición de Dios, cuando Dios quiere darlos una vez más, cuando comenzamos a tener más de 3 niños. Cuando hay uno no es una familia numerosa, sino es una familia. Porque mientras los esposos no tienen hijos, la bendición de los hijos, mientras tanto, un matrimonio. Reciben un niño, comienza a tener familia, está esperando familia, dice la señora. Reciben un segundo niño, bueno, se amplía la familia, indudablemente. Reciben un tercer niño, bueno, comienza a ser una familia numerosa, pareciera, porque los 2 niños que hay antes van a reemplazar un día al papá y la mamá. Y ya 4 y 5, dense cuenta, cada vez es menos común, ¿no es cierto? Pero va creciendo esa familia y siendo cada vez más numerosa. Entonces les doy la bendición, les agradezco a todos su paciencia, su interés. En la próxima reunión vamos a leer unos trechos del discurso del Papa Pío XII que pueden eventualmente dar alguna luz más, porque son cosas muy lindas que dice sobre la familia numerosa. Ha sido el gran texto, digámoslo así, sobre el tema. Y ahora les doy la bendición.
Padre, Con todo qué pena. cariño, y los animo a rezar por la familia numerosa. Piden una bendición especial para Jaime y Sara, que cumplen 49 años de matrimonio hoy. Los felicito y sepan que ya no son héroes del matrimonio, son superhéroes. Superhéroes. ¿Eh? Así que los voy a tener presentes en la Santa Misa de mañana. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Que feci cielo eterno. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. Amén.